والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إن شاء الله empezamos. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue. Hayakum Allah, ikhwan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, regresamos al estudio de el libro Al-Arba'in al-Nabawiyya, los 40 hadiths del Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, con la explicación de Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahumullah ta'ala. Alhamdulillah, llegamos al hadith número 20, y los siguientes hadiths que vamos a tomar hoy, Juan barakallahu fikum, son cortos, alhamdulillah. Y vamos a tratar de inshallah, si hay tiempo, terminar unos 2 o 3 hadith de estos hadith cortos inshallah ta'ala. El Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala empieza y dice al hadith al-ishrun, el hadith número 20. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستهي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. Naam, que el Imam al-Nawawi menciona y dice que narró Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo que de aquello que ha logrado la gente del discurso de la primera profecía, o de la profecía de los profetas de los primeros tiempos, es إذا لم تستحي, si no te da pena o si no tienes vergüenza, فاصنع ما شئت, haz lo que te da la gana. Reportado en Sahih al-Bukhari. Naam, vamos a explicar aquí con la explicación del Sheikh Ahmed al-Najmi este hadith, y Juan barakallahu fikum, porque mucha gente, aunque si uno de verdad escucha o lee este hadith, se puede entender bien este hadith, pero hay gente que por causa que Allah subhanahu wa ta'ala no les ha dado ese éxito de entender bien la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso regresamos a la gente de conocimiento para que nos expliquen bien cuando no podemos entender algo o no queremos mal entender algo de los dichos de ya sea ayat del Corán o ahadith
del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. Entonces vamos a mencionar aquí lo que dice Sheikh Ahmed al-Najmi, y dice: de este hadith tomamos de que la pena o la vergüenza es un base para todo lo que es del bien. Es una base, o es un fundamento, un principio, un pilar, se puede decir igual, no pilar, pero una base para todo lo que es del bien. El Sheikh dice: anna al-haya aslun fi kulli khair. فيوافق هذا الحديث حديث آخر. Hay otro hadith que va con este hadith, y ese es el hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: inna al-haya la ya'tiya illa bi khair. Que por cierto, la vergüenza o la pena no llega a alguien excepto con el bien o por el bien. No. Igual de este hadith muestra que la pena o vergüenza que uno tiene es algo bueno. Es algo del carácter del creyente que le da pena, que le da vergüenza. Y la falta de vergüenza o la falta de la pena es algo que es de mal carácter, su opuesto. No. Aquí en una nota de pie que menciona el Sheikh, se me olvidó mencionar, el narrador de este hadith es Abu Mas'ud. Abu Mas'ud se llama Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, radiyallahu ta'ala anhu, que es de la tribu, o es de Bani al-Harith ibn Khazraj. Es de la tribu al-Khazraj. Y su cuña de él es bien conocido entre los sahaba, Abu Mas'ud. Abu Mas'ud. Naam. Es conocido también por Abu Mas'ud al-Badri. Al-Badri. O Ansari también. Él, aunque le dicen al-Badri, no asistió al combate de Badr. No asistió al combate de Badr, así como mencionan la mayoría de los sabios, dice el Sheikh. Pero وإنما نزلها يعني وشاهد عقبة الثانية. Él asistió y estuvo, fue uno de los testigos de Uqba Thania, cuando tomaron el juramento del profeta sallallahu alaihi wasallam en Uqba la segunda vez. Y dice el Sheikh, y él era de los más jóvenes que asistió al Uqba Thania, o la segunda Uqba, de lo que ocurrió en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde grandes grupos de la gente de Medina tomaron ese juramento de lealtad con el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese lugar que se llama Al-Uqba. Y él estuvo allí la segunda vez que hicieron ese juramento de lealtad al profeta sallallahu alaihi wasallam, y era el más joven de ellos. Sí asistió, dice el Sheikh, asistió el combate de Uhud y todos los combates después del Uhud. Abu Mas'ud murió el año 41 o 42 de la Hijra, y dice que murió en los días de Ali ibn Abi Talib, cuando Ali ibn Abi Talib era el Khalifa en Bagdad, o en Kufa, perdón, en Kufa. Y él estuvo ahí en Kufa y murió ahí en Kufa, y también dice el Sheikh que fue a Safin, el combate de Safin, radiyallahu ta'ala anhu. Es el narrador de este hadith, Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu ta'ala anhu. Regresando a la explicación aquí del Sheikh, dice entonces,
tener vergüenza o pena. Es aquí, dice el Sheikh, lo que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith es de tener vergüenza, es del carácter bueno, y la falta de vergüenza es del carácter malo. No. Igualmente muestra de que, dice el Sheikh, يعني أن الشرائع الأولى اجتمعت على مدحه والذم en ادعامه, que la legislación, las primeras legislaciones, es decir, de los profetas anteriores, igualmente estaban de acuerdo de que es algo bueno la vergüenza, o tener pena, y la falta de la vergüenza es algo malo, de un carácter malo. No. Entonces la Sharia del Islam, la legislación del profeta sallallahu alaihi wasallam, vino igual, así como el resto de los profetas y mensajeros de Allah, que del carácter bueno del creyente es que la persona tiene vergüenza, le da pena. Y la persona que no le da pena de sus acciones o dichos, o no le da vergüenza, es del carácter malo. Igual dice el Sheikh aquí, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, إِذَا لَمْ تَسْتَهِي فَاسْنَ مَا شِئْتَ, si no te da vergüenza, pues haz lo que quieras. Dice aquí el Sheikh, la vergüenza aquí es lo que está entre la persona y los asuntos de sus acciones, o dichos malos. Entonces es la vergüenza. La persona que tiene vergüenza, que tiene pena, no va a cruzar esa línea por esa misma vergüenza, ese mismo carácter que tiene, que le da pena, le da vergüenza hacer tal cosa o decir tal cosa. No. Entonces dice el Sheikh aquí, pero si la persona no tiene vergüenza, dice el Sheikh, فَلَيَفْعَلِ الْإِنسَانُ مَا يُرِيدُ, que la persona hace lo que quiere, cualquier cosa, y no le da vergüenza enfrente de la gente, ni le da vergüenza a quien sepa, no le da vergüenza hacerlo enfrente de la gente, no le da nada de vergüenza. وَيَدُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ يُحَوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُذِمُ, que la persona que no tiene vergüenza, pues no hay nada entre él y sus acciones o dichos que le va a impedir o lo va a detener de hacer esas cosas que normalmente a la gente le da vergüenza hacerlo o decirlo. Porque no tiene vergüenza, entonces hace lo que quiere y sigue sus deseos. No. Subhanallah. Y dice el Sheikh, igualmente muestra que el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, si no tienes vergüenza, haz lo que quieres, esto no significa de que la persona puede hacer lo que quiere. Eso no significa esto. No significa que está dando el profeta sallallahu alaihi wasallam permiso a la persona que haga lo que quiere si es que no le da vergüenza. No es el permiso, pero más bien la expresión aquí, en el modo que lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, si no tienes vergüenza, es decir, eso es algo malo, no tener vergüenza. Y si no tienes vergüenza, pues entonces vas a hacer lo que te da la gana. Vas a hacer cosas malas y decir cosas malas y hacer cosas malas ante la gente por falta de esa vergüenza que te detiene como creyente. Te detiene. No. Y aunque lo que debe de tener el creyente es temor a Allah subhanahu wa ta'ala, pero igualmente la vergüenza primeramente se da, la persona tiene vergüenza ante Allah y no de la gente. Pero más bien primeramente, claro que hay que tener vergüenza ante la gente, pero
primeramente al creyente le da vergüenza ante Allah subhanahu wa ta'ala. Le da vergüenza ante Allah subhanahu wa ta'ala y los ángeles que están escribiendo todas sus acciones y dichos. Tiene vergüenza ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y tiene vergüenza ante la gente que hace algo malo, o algo horrible, o algo sucio, o algo que mancha su persona. No. Y menciona el Sheikh aquí que dice aquí dice el Sheikh, lo que significa es de que si no tienes vergüenza, dice el Sheikh, dice anna man lam yastahi fahuwa ala aqbah al-umur wal akhlaq. El que no tiene vergüenza está sobre lo más feo de los asuntos y caracteres. Está sobre un carácter más feo y su asunto es feo. فَلَيُغَيِّرْ مِنْ نَفْسِ وَدَهِ. Y entonces debe de cambiar eso de él y de su situación. Porque quien no tiene vergüenza va a hacer lo que desea y va a decir lo que desea, aunque es algo malo o horrible o feo o sucio. وَيَذُ بِاللَّهِ. Igualmente dice el Sheikh aquí, dice أن في هذا تهديد ووعيد لسائر الناس ووعيدا لمن بلغ إلى هذه الغاية المذمومة. Que también esto es algo que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, o lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en este hadith, que es algo aquí como una advertencia contra tener este tipo de carácter, o la falta de esto que es la vergüenza, el haya, que se llama en árabe el haya. Entonces dice aquí, y esto es para toda la gente, y esa es una advertencia para que la gente no llegue a este nivel de mal comportamiento y mal carácter. Igualmente de este hadith vemos que es obligatorio, dice Sheikh, al-wajib al-muslim an yaqulu al-haq wa yansuruhu. Hay que entender que también algo es un punto de beneficio que menciona el Sheikh aquí, que es obligatorio sobre el musulmán hablar con la verdad y apoyar y defender la verdad. ولا يمنعه الحياء من فعل ذلك. Y no debe detenerse por vergüenza o pena, porque aquí no es para eso. La persona no le debe de dar vergüenza de hablar con la verdad, no le debe de dar pena hablar con la verdad, y aunque le da vergüenza, aunque tiene pena, no debe de detenerse de hablar de la verdad, aunque le dé vergüenza, aunque le dé pena. Dice, porque aquí no debe de detenerse, pero debe de difundir la verdad, hablar con la verdad y defender la verdad. Bel alayhi an yaf'al, dice el Sheikh, es más, debe de hablar con la verdad. Wa in lam yaf'al fa huwa madmum. Y si no lo hace por causa de vergüenza o causa de la pena, aquí sí es culpable. Aquí sí es culpable. Entonces, claro que la vergüenza nos detiene de hacer algo malo, o algo feo, o algo sucio, o algo inmoral, pero la vergüenza o pena no nos debe de detenernos de hacer algo, de hablar con la verdad. Hablar, con la verdad, o defender la verdad. Y aquí el Sheikh termina los beneficios de este hadith y menciona y dice: وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ, con Allah está el éxito. Seguimos con el siguiente hadith, ya Juan, barakallahu fikum. El hadith, dice el Imam al-Nawawi, el hadith al-hadi wal-ishrun, el hadith número 21, y dice: An Abi Amr
وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Naam, que el Imam An-Nawawi menciona y dice que narró Abu Amr y en otras narraciones se menciona que su cuña es Abu Amra, Amr o Amra. Naam, pero su nombre es Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi, que narró que le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, dice, le dije, oh mensajero de Allah, dime algo en el Islam, un dicho que no le puedo preguntar a nadie excepto a ti. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, Qul amantu billah, di, creo en Allah, thumma istaqim, y después sé recto. No. Y esto está reportado en el Sahih del Imam Muslim. El Sheikh aquí en la nota de pie menciona quién es Sufyan ibn Abdullah y dice, él es Sufyan ibn Abdullah ibn Abi Rabi' al-Thaqafi y él es ellos son de At-Taif, la ciudad de Taif que está afuera de Mecca. Naam. Y él estuvo es contado entre los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam que tuvo, aquí dice lahu suhba, es decir, él tuvo compañía con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y escuchó el mensajero de Allah, y narró del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y trabajó por Omar ibn al-Khattab radiyallahu an en Taif. Omar ibn al-Khattab lo puso en cargo de la ciudad de Taif. Dice el Sheikh que wala alayha idha azzala Uthman ibn Abi al-As anha, cuando dejó el puesto de gobernador de Taif Uthman ibn Abi al-As, el Khalifa, es decir, Omar ibn Khattab, lo puso en cargo de Taif. Es decir, después de Uthman ibn Abi al-As, él fue, Abu Amr, Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi fue el gobernante de Taif. Naam. Y después de eso, dice, mandó a Uthman ibn Abi al-As a Bahrein. Y estuvo allí. Naam. Y también narró de él su hijo, dice el Sheikh, Rubiya anhu ibnahu Abdullah ibn Sufyan, que su hijo Abdullah ibn Sufyan narró de él, radiyallahu ta'ala anhuma. No. Entonces, dice el Sheikh sobre el dicho que Sufyan ibn Abdullah le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, oh mensajero de Allah, dime algo en el Islam, un dicho que no puedo preguntarle a nadie excepto a ti. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, aquí en este dicho, esta pregunta, dice, dime a mí algo en el Islam, un dicho, dice el Sheikh, qul li fil Islam qawlan jami'an, un dicho, un dicho que es amplio en su significado o grande en su valor. Naam. Hatta la ahtaju an as'alu anhu ahadan ba'dak. Un dicho que no necesito preguntarle a nadie o a cualquier otra persona después de ti. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, Qul amantu billah thumma istaqim. Di, creo en Allah y después sé
yani recto. El Sheikh dice, de este hadith, vemos que al imán la yasihhu illa bil qawl. El imán no es correcto, o sea, la fe, el imán no es correcto excepto con el dicho. Y aquí esto es algo importante, Juan Barakallahu Fikum, porque sabemos que de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, del credo de Ahl Sunnah wal Jama'a, es de que al imán, la fe, son 3 cosas. Y no menos de 3, ni más de 3. Son 3 cosas. Al imán es al qawlu bil lisan, el dicho con la lengua, yani at tasdiq fil qalb, la creencia en el corazón, o el amalu bil jawarih, y las obras con los miembros del cuerpo. Estas 3 cosas son imán. El Sheikh aquí dice que sabemos entonces, dice, anna al imán la yasihhu illa bil qawl wa la yu'raf illa bil qawl idha huwa min aqaid al qalbiyya, yani que el imán no es correcto sin el dicho, y no se puede saber el imán excepto con el dicho. Y entonces, si es de los asuntos de la creencia del corazón, la creencia, dice, aqaid al-qalbiyya la yu'abbiru anha illa lisan al-shakhs. Esas creencias del corazón no se pueden saber cuáles son excepto con la lengua, es decir, excepto con el dicho. No podemos saber qué es lo que creemos o qué cree la persona excepto con decirlo. Así, por ejemplo, el shahada. ¿Por qué hacemos el testimonio de fe? Porque vamos a declarar nuestra fe, nuestro imán, nuestra creencia, la aqida. ¿Cuál es el aqida del musulmán y del creyente? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y ese testimonio de fe, el testimonio de nuestra fe, el testimonio de nuestra creencia, es algo que se dice con la lengua, No. وإذا أبر لسان الشخص أما في قلبه بالصدق فذلك هو الإيمان. Entonces, si la persona dice lo que cree, lo que hay en su corazón, y lo que hay en su corazón está acorde a lo que él está diciendo, o lo que dice él con su lengua está acorde a lo que hay en su corazón, dice el Sheikh, esto es el imán. No, entonces el dicho es algo importante, que decir el imán. Amantu billah, creo en Allah. Y claro, ¿qué significa creo en Allah? Hay muchos detalles en esto, pero el Sheikh aquí está mencionando la importancia de el dicho en el imán. Naam, y dice también أن التعبير عن ما في قلب إذا كان مخالفا لما في قلب العقيدة فذلك يعتبر هو النفاق الأكبر. Naam, que dice el Sheikh, pero si lo que dice la persona está en contra de lo que hay en su corazón, entonces esto o su creencia, lo que él tiene de creencia en su corazón, dice el Sheikh, entonces esto se considera an-nifaq al-akbar, la hipocresía mayor, que eso saca a la persona del din al Islam, o impide a la persona entrar al Islam, porque en realidad es decir, tener una creencia como los hipócritas del tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que decían que eran musulmanes, pero en realidad no eran musulmanes, en realidad no aceptaron el Islam en su corazón. Lo hicieron shahada ante la gente para esconderse entre los musulmanes, por diferentes razones que ellos lo hicieron para mantener sus poderes o autoridades o cosas que lo hicieron para algo de la dunya,
y no por fe. Entonces, cuando la persona dice algo con su lengua que opone lo que tiene de creencia en su corazón, dice el Sheikh, esto es an-nifaq al-akbar. فإن قال العبد آمنت بالله ولم يؤمن به, yani si la persona dice yo creo en Allah pero no cree en él, فإنه قد كذب, entonces ha mentido, dice el Sheikh, en lo que dice. نعم, وهو كمن قال الله سبحانه وتعالى فيهم, y él es así como Allah subhanahu wa ta'ala ha hablado de estos hipócritas en el Corán cuando dijo إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán sobre los hipócritas, que dice, y cuando te llega, oh Muhammad, cuando te llegan esos hipócritas y dicen, testificamos que tú eres el mensajero de Allah. Allah sabe muy bien que tú eres el mensajero de Allah, y Allah sabe muy bien de que ellos son hipócritas y mentirosos. No. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, menciona en Surat al-Baqarah, en la Surah de la Vaca, que dice, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y hay aquellos que llegan y dicen, creemos en Allah y en el último día, pero no son creyentes. Ellos tratan de engañar a Allah y los creyentes, pero en realidad no engañan a nadie excepto a sí mismos, y no lo saben. No. Entonces, el Sheikh menciona, entonces, dice, igual, aquí vemos, dice, إذا قال العبد موافقا ظاهر لباطنه آمنت بالله وشهد شهادتين فإنه يعتبر مؤمنا له ما للمؤمنين وعليه ما عليهم. No, pero si la persona llega y dice, creo en Allah, y lo que dice con su lengua está acorde a lo que hay en su corazón, es decir, que en realidad sí cree en su corazón que cree en Allah, pues, y hace ese testimonio de fe, dice aquí el Sheikh, los dos testimonios, es decir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, entonces es considerado como creyente, y él está con los creyentes, y lo que es sobre los creyentes está sobre él, es decir, de las obligaciones y de lo que tienen que hacer los creyentes, pues está sobre él. No. Igualmente dice el Sheikh lo que hay en este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam termina diciendo, no solo decir creo en Allah, pero dice thumma istaqim. Y esto es importante, Juan, barakallahu fikum, porque no es solo decir yo creo en Allah. El imán, como mencionamos, no es solo decir yo creo, aunque esté en el corazón. Y lo decimos, yo creo en Allah, pero no es solo decir que yo creo, o que yo tengo fe, o que yo tengo imán. Pero la prueba de eso está en las acciones, porque como mencionamos, al imán, la creencia, el aqida, la creencia, el credo islámico de Ahl Sunnah wal Jama'ah, de la gente de la Sunnah y de la gente guiada, es de que el imán son tres cosas, y si le falta una de esas tres cosas, no es imán. Imán, fe, es el dicho con la lengua, la creencia en el corazón y las acciones con los miembros del cuerpo. Y son las tres cosas. Entonces no puede la persona solo decir yo creo y no obrar. Yo creo y no cumplir con las obligaciones. Yo creo pero no hace salah. Yo creo pero no ayuna Ramadán. Yo he conocido no sé cuántas personas que tienen años en el Islam y todavía no ayunan todo el mes de Ramadán. Subhanallah. Todavía hay personas que ya
tenemos 5 o 6 años que conocemos que la persona tomó su shahada y todavía no reza las 5 salawat del día. Subhanallah. En veces cuando le da la gana reza, en veces no. Y pues hay gente que ni siquiera tiene años que hizo su shahada y no hace ningún salah. No hace ningún salah, subhanallah. Entonces, esto es lo que dice el Sheikh aquí, que el profeta sallallahu alaihi wasallam termina lo que le dijo, porque el sahabi que le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, Sufyan ibn Abdullah Thaqafi, le preguntó que le diga algo que no necesita preguntarle a nadie más después de él. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Qul amantu billah, di creo en Allah, thumma istaqim. Dice el Sheikh, esta parte, en la última parte, thumma istaqim, es muy importante. Dice, ¿qué quiere decir thumma istaqim? Y después sea recto. Sea recto. Es decir, después obra con lo que crees. Cumple con lo que crees. Dices que crees en Allah, pues cumple con Allah subhanahu wa ta'ala. Dices que crees en Allah, pues obra con esa creencia. Aléjate del shirk y adora a Allah subhanahu wa ta'ala. Cumple con él, obedece a Allah subhanahu wa ta'ala en lo que te manda y aléjate de aquello que te prohíbe. Es decir, tú mastaqim, sea recto sobre el camino recto. Debes de ser obediente a Allah subhanahu wa ta'ala y cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, es decir, ithbit, hazte firme sobre tu imán que dices que tienes. Si tú dices que tienes imán en Allah, hazte firme sobre esa creencia y esa fe. Sincero a Allah subhanahu wa ta'ala en lo que dices. En lo que dices, tú dices que yo creo en Allah, pues debes de ser sincero con esa creencia y obrar con esa creencia. Y no abandonar la creencia. La creencia es una práctica. El imán es una práctica. El din de Allah subhanahu wa ta'ala, Juan barakallahu fikum, como hemos mencionado, es algo diferente. El concepto de la fe en el Islam es algo muy diferente al concepto de fe en otras religiones. Y por eso la gente, cuando no entra al Islam y no estudia, se comporta igual como si era un católico. Dice que es musulmán, pero no obra con las obligaciones del Islam. Y no obra con esas obras del Islam, de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Y piensa que él puede decir así, soy musulmán, así nomás, así como decía toda su vida que era católico, pero no hacía nada. Porque para los incrédulos, ellos pueden decir, yo creo en esto, o yo creo en esto, o yo soy cristiano, o yo soy católico, o soy judío, o soy budista, soy hindú, lo que sea. Ellos pueden decir lo que sea y siguen siendo eso, según ellos, aunque no hagan nada. En el Islam no es así. En el Islam no es así. No puedes decir, yo creo en Allah y no hacer nada. Aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué le dijo? Qul amantu billah. Di, creo en Allah, thumma istaqim. Di, creo en Allah y después debes cumplir con Allah. Y cumplir con esa fe que dices que tienes. Si dices que crees en Allah, cumple con eso. En tus acciones y en tus dichos. Tienes que cumplir con eso. Y aquí el Sheikh dice, debes de ser firme sobre eso. Naam, para recibir el placer de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y dice el Sheikh, y esto muestra de que ser firme sobre la creencia, sobre el imán, sobre la fe, en cumplir con aquellas obligaciones de la creencia. Cuando nosotros decimos creemos en Allah y decimos la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ¿qué son las dos cosas de los dos testimonios de fe? Cuando dices la ilaha illallah, estás declarando tawhid,
que tu creencia es tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando haces el testimonio de Muhammad Rasulullah, ¿qué estás declarando? Que tu práctica es la sunnah. Tu creencia es el tawhid y la sunnah. Tawhid y sunnah van juntos. Entonces tienes que practicar el tawhid y sunnah y alejarte de todo lo que está apuesto a tawhid y sunnah. ¿Qué está apuesto de tawhid? Es shirk. Nos alejamos de shirk y kufr. ¿Qué está apuesto de la sunnah? El bid'ah o el dalala, la innovación y el desvío. Entonces nos alejamos de todos esos asuntos y de toda esa gente. Y practicamos y cumplimos con el testimonio de fe en tawhid y sunnah. Entonces cuando decimos, ya ni creo en Allah, ¿qué le dijo? Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, diles a ellos, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Diles, Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, diles a ellos, si en realidad amas a Allah, crees en Allah, pues sígueme a mí, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, y Allah los va a amar y les va a perdonar sus pecados. Entonces, de cumplir con Allah, si crees en Allah y quieres cumplir con Allah, vas a obrar con las obligaciones del din al Islam, la legislación islámica, que es la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el Sheikh menciona y dice, igual como uno debe de cumplir con las acciones que son obligatorias, igual cumplimos con aquello que no es obligatorio, lo que es mandub, dice el Sheikh, lo que es recomendado, pero es parte de la sunnah, lo practicamos para seguir la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo practicamos en todo lo que podemos. وَمَا كَانَ مِنْ الْمُحَرَّمِ, y lo que es ilícito, nos alejamos de todo lo que es ilícito. Abandonamos todo lo que es ilícito y todo lo que no es recomendado, lo que es makruh, pues nos alejamos de todo eso en todo lo que podemos. Y dice el Sheikh, وأنت في حين تصدق الأخبار الغيبية التي أخبر الله عنها ورسوله سواء كانت في الأزمنة الماضية أو المستقبلة. Y también hay que creer en todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha informado en el Corán y lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha informado en su sunnah, ya sea que es algo de los asuntos pasados o los asuntos en el futuro. Hay que creer en ello. Si decimos que creemos en Allah, pues creemos en la revelación de Allah, creemos en el Corán y la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque sabemos que la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam es revelación y legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, que el profeta sallallahu alaihi wasallam no habló de su deseo, pero era de revelación que Allah le reveló a él. فَهَذَا هُوَ حَقِّقَةَ الْإِيمَانِ, dice el Sheikh. Esto es la realidad y el imán verdadero, la fe verdadera. الَّذِي يَكْتُبَ اللَّهُ النَّجَاحِ, aquel imán, el cual Allah subhanahu wa ta'ala con este imán escribe la salvación del fuego para esa persona. Escribe la salvación del fuego y lo entra a su Jannah. وَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةِ, y lo entra a su paraíso. Y el Sheikh aquí termina igual, es la explicación de este hadith, diciendo وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ, y con Allah está el éxito. Un momento, Juan. Vale. Siguiendo, el Imam An-Nawawi dice, al-Hadith al-Thani wal-Ishrun. El Hadith número 22. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال
وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه Muslim. Naam, que el Imam An-Nawawi, después de mencionar que el hadith 22 que narró Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari, que narró Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma, que dijo que llegó un hombre preguntándole al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y le dijo, si ves que le pregunta al profeta sallallahu alayhi wa sallam, si yo rezo o oro todas las oraciones, las 5 oraciones que están prescritas o prescritas, esas oraciones, y ayuno el mes de Ramadán, y considero todo lo que es halal, halal, y considero todo lo que es haram, haram, y no aumento nada después de todo eso, ¿voy a entrar al paraíso? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Naam, sí. Y este hadith está reportado en Sahih Muslim. Naam. El Imam An-Nawawi menciona aquí y dice el significado que quiere decir haramtul haram, es decir, que es decir que él considera lo ilícito haram, es decir, que se aleja de ello y tiene la creencia que es haram y se aleja de ello. ¿Y qué es decir considerar lo que es lícito halal? Dice, es, yani, wa ma'na ahlaltu halal, dice, es decir, que lo considera halal y lo hace sin problema, es decir, las obligaciones igual, las obligaciones. Fa'altuhu mu'taqidan hilla, yani, lo hace con esa creencia que es halal. Entonces, no tiene la creencia que lo que Allah ha hecho halal, no tiene la creencia que es haram. Y lo que Allah ha hecho haram, no tiene la creencia que es halal. Porque sabemos que hoy en día, Juan, subhanallah, cuando publicamos varias cosas, dichos del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, hay gente que discuta en los comentarios, subhanallah, rechazando el dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam, rechazando el dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, lo que el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado que es halal, estamos obligados de tener la creencia que es halal. Lo que Allah hace halal en su libro, lo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam hizo halal en su sunnah, es halal. Y lo que Allah hizo haram en su libro, y el profeta sallallahu alayhi wa sallam hizo haram en su sunnah, es haram. Es ilícito. Así que es parte de la creencia del din. Entonces aquí este hombre que le llegó al profeta sallallahu alayhi wa sallam, le preguntó, si yo cumplo con el salah y ayuno Ramadán y hago lo halal y me alejo del haram y no aumento nada sobre estos asuntos, no aumento nada, es decir, no hago nada más, ¿voy a entrar al Jannah? Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, Naam, dijo sí. Entonces el Sheikh aquí menciona, primeramente, el narrador, él es Abu Abdullah, y algunos sabios dicen que también es conocido por Abu Abdurrahman o Abu Muhammad, pero su nombre es Jabir ibn Abdullah ibn Amr al-Khazraji, al-Sulami, que es un sahabi, hijo de un sahabi. وشهد, dice el Sheikh, شهد ما بعد Uhud, y él asistió a los combates que llegaron después del combate de Uhud, y asistió وشهد العقبة مع أبيه وهو صبي, y asistió al Aqaba. Al Aqaba, como mencioné antes, es la primera vez que ese grupo, un grupo grande de los hombres de Medina, cuando fueron a ese lugar, al Aqaba, para dar
el juramento de lealtad al profeta sallallahu alaihi wasallam y aceptar el Islam, él estuvo allí con su padre, dice el Sheikh, y era un niño chiquito. Igualmente estuvo en Siffin con Ali radiyallahu ta'ala anhu. Y fue uno de aquellos de los que narró muchos hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, y era uno de los que memorizó el Corán y muchos de los hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Murió, dice el Sheikh, falleció después de 70 بعد 70 وقد جاوزوا 90. Él murió después del año 70 del Hijri y murió de más de 90 años, radiyallahu ta'ala anhuma. Y dice el Sheikh, وَكَانَ عَمِيُّ, yani fue ciego, cuando murió estaba ciego, radiyallahu ta'ala anhuma. El Sheikh sigue y menciona, Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, dice, el hombre que viene preguntándole al profeta sallallahu alaihi wasallam esto, porque no es Jabir ibn Abdullah quien le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, porque aquí en el hadith de Jabir dice, llegó un hombre preguntándole al profeta sallallahu alaihi wasallam, anna rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que un hombre llegó preguntándole al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el Sheikh dice, hay otras narraciones que mencionan el nombre de este hombre, que sabemos que es An-Nu'man ibn Qawqal, radiyallahu ta'ala anhu. Y de este hadith vemos anna min اقتصر على أداء المكتوبات من الصلاة والزكاة والصيام والحج وترك ما أدى ذلك أنه يعني يدخل الجنة, dice el Sheikh. Y vemos en este hadith el que cumple con esos pilares del Islam, del salah y el ayuno y el zakah y el hajj y eso, y no aumenta más de eso, entrará al Jannah. Así como vemos la respuesta del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam cuando le preguntó esto, él dijo na'am, él dijo sí. Y el Sheikh dice, esta respuesta de decir sí del mensajero de Allah fue después de que el hombre dijo, y si yo no aumento nada después de estos asuntos, ¿entraré al Jannah? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que sí. Entonces vemos de que esta respuesta es algo que creemos de que si la persona cumple con esos pilares del Islam, que inshallah y muere sobre eso, va a entrar al Jannah. Y esto es algo general. Lakin, dice Sheikh, pero hay que entender algo. Esto no quiere decir, dice el Sheikh, lakin lam yatadaman lahu najah, yani man anna yani yamsahu al-adhab qabla dhalik. Eso no quiere decir que no va a ser, antes de entrar al Jannah, que no va a ser castigado. Esto no quiere decir que cumplir con los pilares del Islam lo va a salvar de un castigo. Eso solo quiere decir que va a entrar al Jannah. Va a entrar al Jannah porque murió sobre Tawhid y murió sobre las obligaciones de Tawhid, que es los pilares del Islam. No. Pero si la persona hace acciones o tiene pecados que Allah quiere purificarlo antes de entrarlo al paraíso, lo va a castigar con el fuego. Y dice el Sheikh, فهو أخبار, yani esto, lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es algo que en su fin, ¿dónde va a llegar en su fin? Va a llegar al paraíso, inshallah. Pero si él muere, dice el Sheikh, y esto es con la condición, si él muere sobre Tawhid y no hizo shirk y siguió la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquí dice el Sheikh, dice de que así como mencionó, dice el Sheikh, a Abu Huraira radiyallahu an en otro hadith,
y le dio sus sandalias y les dijo, ve a esa gente. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, idhab bina'lay hatain faman laqayta min wara hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Que le dijo a Abu Huraira, toma mis sandalias y ve quien encuentras detrás de esta pared que ha testificado de la ilaha illallah con certeza, mustaqne, con certeza en su corazón que dijo la ilaha illallah, dale las buenas nuevas del paraíso. No. Entonces dice el Sheikh, este hadith, igualmente el hadith de Utban ibn Malik, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. De que el profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo que, por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho haram, ilícito, el fuego para aquel que dice la ilaha illallah sinceramente buscando la cara de Allah, es decir, el placer de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Igualmente el hadith de Mu'adh bin Jabal. El hadith de Mu'adh bin Jabal que dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Man mata la yushrik billah shay'an, dakhala al-jannah. Quien muere y no hizo shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, entrará al paraíso. Entonces dice el Sheikh, todo esto es hadith. Dice, وَكُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيث فِيهَا ضَمَانٌ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. Hay una garantía de entrar al Jannah. Liman mata ala tawhid, quien muere sobre el tawhid. ونسأل الله أن يثبتنا على التوحيد. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga firmes sobre el tawhid. Allahumma amin, dice el Sheikh. وليس معنى ذلك بأن يدخل الجنة بدون عذاب. Y esto no quiere decir de todas estas narraciones, lo que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, no quiere decir que la persona va a entrar al paraíso o no. No indica o no entendemos de lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam de que la persona va a entrar al paraíso sin el castigo. Más bien, dice el Sheikh, بل أنه إذا فارق شيئا من المحرمات فإنه ربما عذب. Dice, pero si la persona muere sobre unos pecados grandes, puede ser, es posible que sea castigado. وإذا قصر في شيء من الواجبات ربما عذب. O si no cumplió con unas obligaciones, puede ser, y muere sobre eso, puede ser que será castigado. Lo importante es saber de que este hadith, esta narración y los ahadith similares a esto, habla del fin de dónde va a llegar el creyente, del fin. Pero quien no cumple con unas obligaciones que Allah ha puesto sobre él, puede ser que Allah subhanahu wa ta'ala lo castiga o no lo castiga. O si muere sobre unos pecados, los cuales no son de shirk o de kufr, pues puede ser que Allah lo castiga o no lo castiga. Eso está abajo de lo que Allah quiere y Él hace lo que Él quiere con quien Él quiere. No. Entonces dice el Sheikh aquí, si Allah subhanahu wa ta'ala quiere castigar a su siervo, lo castiga, lo purifica, y si quiere perdonarlo, lo perdona. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe de ser esos creyentes que son guiados sobre la verdad y cumplen con sus obligaciones y se alejan de los pecados. Allahumma amin. Y que nos haga de esa gente que Allah ama y nos perdona nuestros fallos, errores y pecados, y somos de la gente de Tawhid que entra a su paraíso sin ser castigados. Allahumma amin. Y el Sheikh aquí termina esta explicación de este hadith diciendo lo mismo, wa billahi at-tawfiq, y con Allah subhanahu wa ta'ala está el éxito. Naam, y aquí vamos a parar, ya Juan, porque el hadith 23, la explicación es un poco larga,
Así que aquí vamos a parar, y para la siguiente o próxima clase de los 40 hadith del Imam al-Nawawi seguimos con los ahadith bi'idhnillahi ta'ala. Si hay unas preguntas aquí, Juan, barakallahu fikum, en que puedo ayudar, inshallah lo haremos bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hola, muy buenas tardes, mi hermano. Tengo una pregunta. ¿Un hermano musulmán puede darle da'wah seguido o... Es que aquí está cortado aquí. O de en vez en cuando a una mujer casada, ya sea por escrito como texto o por... es que no está cortado aquí, no sé por qué el chat está así. Subhanallah. O ya sea por escrito como texto, o por llamada o por videollamada. Pues una mujer casada que pregunte a su esposo, o que le ayude a su esposo a hablar con el hermano, y que el esposo le escribe directamente. Si es una mujer casada, no debe, aún que es permitido para la mujer hacer preguntas a la gente de conocimiento o a la gente que le puede ayudar con una duda, aunque es permitido que ella pregunte, pero no debe de hacer ninguna de estas cosas sin el permiso de su esposo. Las mujeres deben tomar permiso de su esposo y deben de respetarlo en esa manera. Entonces, si él está ahí a su lado, pues que él escribe la pregunta o que él pregunte. Y eso es lo mejor. El sabio o el alumno de conocimiento o el da'i, el predicador o el maestro o lo que sea, que es hombre, él puede contestar las preguntas de las mujeres, pero es mejor que la mujer, si es casada, pues que le diga a su esposo: tengo esta duda, por favor, pregúntale al sheikh, o pregúntale al hermano, o pregúntale a fulano esta pregunta, y eso es mejor. Y eso es respetar a su esposo. Y eso es honrar a su esposo. Y eso es cuidarse ella misma también de fitna. De fitna. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. En referencia a la vergüenza o timidez, ¿qué se dice sobre tener vergüenza en ciertos temas del Islam como istinja o similares? Vergüenza de istinja, o sea, istinja, hermanos, es cuando uno se limpia después de usar el baño. De hablar de estos temas, es decir, pues la persona que está enseñando, digamos, el alumno de conocimiento, o el sabio, o el sheikh, o el imam de la mezquita, o lo que sea, primeramente debe tener conocimiento. Debe de tener conocimiento. Y si tiene conocimiento sobre estos asuntos, entonces habla de estos asuntos directamente, sin tener pena o vergüenza sobre estos asuntos, porque hay asuntos, si estudiamos los libros de fiqh, pasan estos asuntos donde se tiene que decir cómo limpiar las partes íntimas. Igualmente hay cosas de las mujeres que tenemos que hablar de menstruación, de la sangre, de su parte íntima, que se tiene que hablar de estas cosas. Esas cosas son algo que se necesita que hablar. Entonces una persona de conocimiento necesita hablar de estos asuntos. Igualmente de la intimidad entre el hombre y la mujer. Hay asuntos que se tienen que aclarar, hay cosas que son ilícitas y hay cosas que son lícitas.
Y así como hay preguntas que preguntan estas cosas, la persona de conocimiento o el alumno de conocimiento o el predicador que tiene conocimiento para responder a estas preguntas, tiene que responderlas para aclarar estos asuntos a la comunidad. Entonces la persona debe de decir la verdad. Y esto cae bajo de lo que mencionó el Sheikh, que la vergüenza o timidez no debe de impedir la persona de hablar y aclarar la verdad. Tiene que aclarar la verdad cuando es necesario. Si es algo que no es necesario y puede causar solo fitna y la persona, hay alguien en la mezquita o alguien que está preguntando preguntas que no son de beneficio, entonces no se contestan esas preguntas o se pasan de esas preguntas. Hay gente que de verdad no respeta ni tiene vergüenza y pregunta cualquier cosa enfrente de todos y no debe de hacerlo si no hay la necesidad. Y si es algo entre él y su mujer o si es una mujer que pregunta esas cosas que le da pena por ser mujer y está preguntando a un hombre, pues que escribe esa pregunta y se lo pasa a su esposo o a un hermano o el esposo de una de las hermanas que ella conoce, que el esposo pregunte esta pregunta, algo así. Si le da vergüenza preguntar esta pregunta, pero el que está dando la respuesta no debe de dejar de dar esa respuesta. Si tiene el conocimiento para aclarar esta situación, no debe de dejar de responderlo si es que hay un beneficio para la comunidad. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Tener vergüenza, una pregunta, tener vergüenza también se aplica para las personas que hablan del Islam sin haber estudiado de manera formal. ¿Deben sentir vergüenza de hablar sin conocimiento? Claro que sí. Subhanallah. Deben tener miedo, temor a Allah subhanahu wa ta'ala de hablar del din de Allah sin conocimiento. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, subhanallah, cuando le preguntaban preguntas y él decía no sabía, que Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam, que decía que Allah y su mensajero saben más. Y decía Abu Bakr as-Siddiq, ¿cuál cielo me va a cubrir y cuál tierra me va a detener si hablo del din de Allah subhanahu wa ta'ala sin conocimiento? Subhanallah. Temaban a Allah subhanahu wa ta'ala en hablar del conocimiento. Hoy en día, ahora cualquier persona que tiene una computadora o tiene un teléfono, hace sus videos y habla del din de Allah como si es nada. Sin vergüenza de que ellos mismos saben que no han estudiado con ningún sabio, formalmente o informal. Ya sé que saben muy bien que no estudiaron en una universidad islámica, saben muy bien que no se han sentado en los círculos de conocimiento con los sabios, saben muy bien que no han viajado a ningún lado para estudiar nada, pero solo porque han leído un libro aquí, otro libro allá, y ya hacen videos y dan clases y subhanallah, deben temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Deben tener esa vergüenza, pero más aún de la vergüenza deben temer a Allah subhanahu wa ta'ala, de hablar del din de Allah sin conocimiento. El Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, el Imam de la tierra de la Hijra, subhanallah, el Imam Malik ibn Anas, radiyallahu anhu, uno de los más grandes imams del din de Allah. Imam Malik ibn Anas, rahimahullahu ta'ala. Cuando llegaron un grupo grande de el Maghreb, llegaron del Maghreb, o sea, de lo que es hoy en día Marruecos, y viajaron de África a Medina, y cuando al fin se sentaron con el Imam Malik, le preguntaron 40 preguntas, que él, en todas esas preguntas, él dijo, Allahu a'lam, Allah sabe mejor, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Y uno de los hombres dijeron, nosotros hicimos este viaje larguísimo,
Y la gente nos dio una lista de preguntas. Y 40 de estas preguntas nos dices que no sabes. ¿Cómo vamos a regresar con la gente y decirles que el Imam Malik no sabe? Y dice, igual así, regresa. Y diles que Malik ibn Anas no sabía la respuesta de estas preguntas. ¿Quieres que hable del din de Allah sin conocimiento? Esos son los imams grandes. Que no hay un sabio hoy en día que llega al nivel del Imam Malik. No hay un sabio, subhanallah, no hay un sabio hoy en día vivo que llega al nivel de conocimiento del Imam Malik. Subhanallah. Y el Imam Malik decía, Allahu Alam. Allahu Alam. Entonces esa gente debe tener no solo vergüenza, pero deben temer a Allah subhanahu wa ta'ala, de hablar del din de Allah sin conocimiento. Subhanallah. Allahu musta'an. Soy una nueva musulmana y mi esposo pierde mucho tiempo viendo la televisión y jugando fútbol en la PlayStation con mujeres. Cuando discuto con él, me responde diciendo, soy un hombre. ¿Es esto correcto y permitido en el Islam? Esto ha tenido un efecto negativo en nuestro hijo, ya que ha comenzado a imitar a su padre. Antes de terminar esta pregunta de Juan Barakallahu Fikum, aconsejo a mis hermanos y a mis hermanas que no publiquen los errores de sus esposos o esposas. Si hay un problema grave o grande que está afectando el matrimonio o la familia o los hijos o cualquier cosa íntima que es algo privado en la familia, si es que es muy importante recibir una respuesta o un apoyo o ayuda para solucionar este problema, pues entonces deben de ir a la mezquita y hablar con el imam o hablar con una persona de conocimiento en privado. Y no deben publicar en un grupo aquí que llegamos hoy de tener 30 personas escuchando la clase y ven en el chat que hay un hermano, el esposo de la hermana que menciona esto, que hace tal y tal cosa. Y esto de verdad no es honrar el esposo. Si él comete errores, no quiere decir que nosotros o que la mujer debe cometer errores. Y si ella es paciente con estos errores de él, tratando de aconsejarlo, y si él no recibe esos consejos, pues entonces debe de ir a la mezquita a pedirle al imam o la gente de conocimiento o los alumnos de conocimiento que hablen con él. O que si ella necesita preguntar preguntas como estas tipos de preguntas que tienen que ver con acciones entre el esposo y la esposa o entre la familia o algo así, que es algo privado, pues se debe de hacer la pregunta en privado y no publicarlo para que todos lo vean. Y eso es mi consejo para los hermanos que se quejan de sus esposas y las hermanas que se quejan de sus esposos. Hay que honrarse uno al otro y cuidar y guardar los fallos y errores de uno al otro y no publicarlos. Y no hablar con todo el mundo de mi esposo hace esto, y mi esposo hace esto, o mi esposa es así, o mi esposa no cumple conmigo, o mi esposa no es esto. O sea,
nadie le gustaría que nadie, no un hombre, le gustaría que su mujer está publicando sus errores en un foro de 30 personas. O ninguna mujer le va a gustar que el hombre está publicando sus fallos o errores en su matrimonio, ya ni en un foro de 30 personas. La mujer tampoco le va a gustar eso. Entonces yo aconsejo a mis hermanos y mis hermanas, con todo el respeto y amor que tengo para los musulmanes y mis hermanos y hermanas y los creyentes, que no hagan eso. Si tienen problemas, graves o algo que de verdad se necesita una solución porque está afectando el matrimonio o está afectando la familia o los hijos o algo así, pues que vayan en privado con la gente de conocimiento, ya sea el imam de la mezquita o una persona que es conocida en la mezquita de ser fiable o ser, digamos, una persona que puede dar consejo de conocimiento al hombre o a la mujer, si es lo que necesita. Pero no publiquen los errores así en estas preguntas, ya Juan Barakallahu Fikum. No sé cuántas veces en las clases de Sheikh Al-Fawzan, nuestro Sheikh Saleh Al-Fawzan, cuando empiezan a preguntar las preguntas así de matrimonio, el Sheikh dice, váyanse a la corte islámica. No termina, o sea, el Sheikh ni siquiera deja terminar la pregunta que le están leyendo. El Sheikh ni deja terminar la pregunta. Váyanse a la corte islámica. Y igualmente sabemos que los sabios han dicho, si la persona vive en un país no musulmán, lo que reemplaza la corte islámica es la mezquita o el centro islámico. Que vaya la persona, si tiene preguntas sobre eso, o problemas en su matrimonio, o problemas con su esposa, o problemas con su esposo, que vaya a la mezquita y que busque ayuda con la gente que puede aconsejar el hermano o que puede aconsejar la hermana. Wallahu ta'ala a'lam. ¿Es obligatorio honrar al invitado en el Islam? ¿A cuál es el tiempo que se debe mantener esa? Eso depende de la persona. Eso depende de la persona. Cuando se invita una persona, pues sí, debes honrar tu invitado. Y de las etiquetas o de del comportamiento y carácter bueno del cliente es de que no debe de, ¿cómo se dice? No debe de pasarse y hacerlo difícil a la persona que lo ha invitado y se quede por mucho tiempo haciéndolo difícil para esa persona mantener el invitado pues satisfecho con comida, bebida, con tiempo, con plática, con todo eso, porque eso pues cuesta, se necesita un esfuerzo grande para mantener el invitado pues satisfecho. Así que está bien visitar nuestros hermanos, pero no quedarnos tanto en la casa, porque tiene familia, tiene otras obligaciones, tiene otras tareas o algo que tiene que hacer, y puede ser que le estás quitando mucho tiempo, pero le da pena decir algo. Así que es del el comportamiento y carácter bueno de no tomar mucho tiempo de aquel que te ha invitado. No. Entonces la persona que invita debe ser paciente todo lo posible, pero si es algo demasiado largo o demasiado pesado para él, pues puede disculparse y mencionar
no sé, que se tiene que hacer unas cosas, o tiene una cita, o tiene algo, si eso es lo que es, ¿no? Depende la situación de la persona y depende en qué es lo que tiene. Puede ser que es algo urgente, que necesita irse, o tiene una cita, o tiene algo, y le tiene que decir a su invitado que pues ya estoy saliendo, o que a tal hora me tengo que ir, o no sé, eso depende en la situación de cada persona. Wallahu a'lam. Vale, Juan, barakallahu fikum. Inshallah, aquí me despido de Juan, barakallahu fikum, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala por el tawfiq, como mencionó el Sheikh, wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.